Sí, hoy celebramos que Jesús resucitó. El mundo entero tiene justamente en un calendario una fecha en la cual se conmemora la Semana Santa. Para algunos, feriado largo, turismo. Para otros, otra fiesta comercial. Para otros, un tiempo de reflexión. Para la Iglesia Evangélica, un motivo de celebración. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Quedó en el calendario? ¿Quedó en una celebración conmemorativa? Cuando yo era chico, estas fiestas de semana, desde el jueves, las radios y las televisiones ponían música sacra, instrumental, todo era luto, ¿no? Ahora cada vez más se ha perdido incluso hasta la reverencia del sentido de la Semana Santa. Es más, por casualidad anoche no hubo un gran recital de rock acá en Tucumán. Y las actuaciones de Vía Crucis se han transformado en un show cómico. ¿Qué hay mañana? Hoy celebramos nosotros esta verdad gloriosa y han dicho lo correcto, porque la palabra lo dice. 1 Corintios dice justamente eso, que Jesús fue muerto, crucificado, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Y esa es una realidad, eso es verdad. Ahora, es importante proclamar Jesús resucitó, pero naturalmente la pregunta podría decir, ¿por qué creemos esto que Jesús resucitó? ¿Por qué creemos? Si alguien te preguntara, ¿por qué crees que Jesús resucitó? ¿Por qué afirmas que la resurrección es real y no como te enseña National Geographic, Discovery Channel, que fueron eventos fortuitos de la imaginación, o que algunos siguen diciendo que todo es un mito? Pues, ¿por qué nosotros podemos afirmar que realmente Jesucristo vive? No solo porque esto lo describe la Escritura de algo que pasó hace 2000 años, sino por algo que hoy sigue ocurriendo. Ahí está la respuesta. Hoy sigue ocurriendo. No es que Jesús sigue resucitando todos los días. Lo que hoy sigue ocurriendo es que nosotros, todos los pecadores, en algún momento hemos tenido un encuentro con el resucitado. Y hoy algunos de los que están acá probablemente tengan un encuentro con el resucitado. Y mañana alguien en alguna parte del mundo se va a encontrar con el resucitado. Porque Cristo es el que sigue transformando los corazones, por más duros que sean. Esa es la evidencia más clara que nosotros podemos tener, que Él vive. Lo que nadie más puede hacer, Él todavía lo sigue haciendo, mis hermanos. Transformar los corazones duros, darles perdón para siempre de todos sus pecados y darle como un regalo inmerecido una vida nueva, la vida eterna juntamente con Cristo. Por eso es exactamente lo que vamos a meditar en esta noche, en esta mañana, basado justamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que es la conversión de Saulo de Tarso. Porque yo quiero hacer referencia no solamente a lo que pasó hace 2000 años en la resurrección de Jesús, sino lo que hoy sigue haciendo. Y este texto creo que es importante porque es exactamente lo que le pasó a Saulo de Tarso, lo que puede pasar hoy con tu vida y lo que va a pasar con muchas personas más hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, porque hoy también sigue siendo el día de salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, relata justamente con gran énfasis la conversión de Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocen quién era Saulo de Tarso? 4, 5, 6, nadie más, si no vas a conocer un personaje hoy. ¿Todos saben quién es Saulo de Tarso?
¿Quién es? El apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y Saulo es la evidencia más grande de lo que hoy sigue haciendo el Señor. Porque si Dios pudo cambiar el corazón de Saulo de Tarso, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier corazón. Porque Él vive. Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3, ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué cosa? Padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas.
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: pero ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. ¿Por qué creo que Él vive? Porque cambió mi vida, porque cambió la tuya, y porque hoy puede cambiar a algunos que a lo mejor todavía no tienen un encuentro real con Jesucristo. El encuentro real con Jesucristo no es una vida placentera acá en la tierra, sino que es una vida de padecimiento por causa de su nombre. Porque si a Él lo aborrecen, a vos y a mí nos van a aborrecer. El falso evangelio los va a llevar a pensar que seguir a Cristo es mejorarte tu vida. El evangelio bíblico es que tú mueres y el que vive es el resucitado en ti. Porque la transformación, la conversión no es que nosotros nos mejoramos, sino que el perfecto es el que se expresa en nosotros a medida que va creciendo Él en nosotros. Por eso es que quiero hablar de esta escena, de este varón, de este hombre llamado Saulo de Tarso, porque acá lo primero que podemos ver que él tenía un celo por las cosas de Dios, pero sin conocimiento. Un celo, pero sin conocimiento. Si usted me acompaña rápidamente a Hechos 22, versículo 3 al 5, en la defensa que Pablo estaba haciendo ante el pueblo, dice: yo de cierto, él cuenta su relato, su conversión, y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los maestros más venerados de entre los fariseos. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregándolos en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén y también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ese era yo. Pablo está diciendo: ese era yo. En Romanos 10, versículo 2, Pablo escribe esto diciendo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme en ciencia solamente. O sea, se puede tener celo sin conocimiento verdadero de Cristo. Porque cuando pensamos justamente en Saulo de Tarso, tal como lo describe la Escritura, nosotros solemos pensar en aquel Pablo que escribió un hermoso capítulo 13 de 1 Corintios referente al amor, una hermosa enseñanza, la cual él podía hablar de la gracia, de la fe,
e incluso instruir desde la cárcel a motivarse a tener esperanza y fuerza, un sinónimo de entrega, de sacrificio, y fue claramente totalmente distinto a lo que expresamos después en la persona de Saulo a Pablo. Antes de ser Pablo, él fue Saulo. Y Saulo no era un hombre tibio, no era un hombre neutral, era intenso. Saulo no era indiferente, era totalmente apasionado por lo que él creía. Pero su pasión, mis hermanos, estaba totalmente mal dirigida, mal encaminada, porque Saulo creció convencido de que él defendía la verdad absoluta y tenía que una formación, una disciplina a los pies de Gamaliel, informe intachable de este hombre respetuoso para todos en aquel momento. Así que él era firme en sus convicciones, un hombre decidido totalmente a eliminar todo lo que sea contrario o una amenaza a su fe. Y a esa firmeza, en esa firmeza que él tenía, o que muchos incluso tienen, si no está rendida a Jesucristo, se transforma en una dureza de corazón. Por eso es que hay tanto fanatismo. Por eso es que pregunté, ¿qué va a pasar mañana? ¿Vas a vivir como resultado de que tuviste un encuentro con el resucitado o simplemente un calendario te hizo simplemente reflexionar? El corazón de Saulo no era un corazón frío por falta de carácter, sino que era duro por exceso de orgullo espiritual, que es lo que predomina hasta el día de hoy en muchas personas. Creía que hacía lo correcto. Él no estaba dudando de lo que hacía. Según nosotros podemos ver acá, cuando estaban apedreando a Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, versículo 58, cuando todos estaban listos para apedrear a Esteban, se sacaban la ropa para apedrearlos y ponían sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo consentía en su muerte. Estaba feliz que lo estén apedreando a Esteban. Por eso el capítulo 9, versículo 1 dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No hay ninguna evidencia de que Saulo es el que mataba a cristianos, pero los capturaba para matarlos. El acto del homicidio estaba allí, impregnado en él. Así que no era un corazón frío por falta de carácter, sino que era un corazón endurecido por exceso de orgullo espiritual. Porque él creía que hacía lo correcto mientras en su interior estaba totalmente alejado del corazón de Cristo. Hay algo peligroso, mis hermanos, que está pasando actualmente. Se puede tener religión, pero no una verdadera transformación. Se puede tener argumentos teológicos, pero no tener una compasión. Se puede mostrar una piedad aparente de una vida moral intachable, pero no tener un corazón alineado a la voluntad y al amor de Jesucristo. Porque Saulo no era incrédulo. No era un corazón incrédulo, rebelde. Era un hombre convencido, mis hermanos. Totalmente convencido. Por eso a veces los corazones más difíciles de alcanzar no son los que están perdidos, sino los que creen que ya están bien y no necesitan nada. ¿Sabían eso? Aún acá puede haber hermanos que están diciendo, sí, este mensaje le hace falta a fulano de tal. Y no están mirándose en la palabra del Señor como a un espejo. Por eso es que la Escritura nos muestra que Saulo
Ese Saulo persiguiendo, encarcelando, tomando violencia contra los discípulos del Señor, no lo hacía con dudas, no lo hacía titubeando, no lo hacía por inseguridad que él tenía o miedo que eso se propague. Su identidad estaba totalmente controlada por el conocimiento, por su linaje, por su formación desde niño, por ser fariseo de fariseos. Todas las cosas que la describe en Filipenses. Su cumplimiento y su deseo, como él mismo dice, en cuanto a la ley irreprensible, dice. Había que decir eso, ¿no? Un corazón puede estar lleno de información, hermanos. Tu corazón puede estar lleno de teología. Podés comprar todos tipos de comentarios bíblicos, manuales, Biblias de comentarios. Participar en todos los seminarios, todas las conferencias teológicas de altísimo impacto mundial. Pero si es una información solamente y no hay un encuentro personal con el resucitado, no sirve de nada. Por eso este Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, es alguien que se atrevió en un momento por convicción y por su mente esclava a Jesucristo de decir: todo lo he tirado a la basura con tal de alcanzar el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántas veces un hijo de Dios puede endurecerse sin darse cuenta? Aún tu corazón hoy mismo puede estar endurecido y no te das cuenta. Por heridas no tratadas o mal sanadas, tu corazón se endurece. Por decepciones de personas o estándares que tenían y han caído delante de tus ojos, esas decepciones no sanadas también endurecen. Por el fracaso y la postergación y cuántas cosas que tu misma naturaleza te ancla en el no puedo, en el no quiero o el no deseo, pues te endurece. Incluso el servicio sin intimidad con Dios. Puedes predicar, puedes cantar, puedes tocar un instrumento, puedes servir, puedes tener liderazgo, puedes hacer cualquier servicio, pero si no tienes una intimidad con el Señor, te endureces. Y esto es lo que Saulo demostraba, admirado entre todos el pueblo judío en Jerusalén. No era fácil pararse y pedir cartas de autorización para ir en contra de los discípulos de Jesús. Él las conseguía. No habrá habido un hombre más preeminente y dominante en aquel momento, pero su corazón estaba endurecido totalmente. Porque Saulo no odiaba por simple maldad. Él crujía sus dientes, respiraba amenazas de muerte, porque odiaba, porque él creía que tenía razón. Y así es como muchos hoy siguen edificando sus propios castillos con sus propias razones y no se someten todavía, cayendo a tierra delante de aquel que vive. ¿Qué encontramos en el capítulo 9? Un encuentro que derriba, un encuentro que quebranta. Capítulo 9, versículo 3 al versículo 6, relata que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cuando Pablo está relatando su conversión, agrega algo más, que era al mediodía, que sobrepasaba la luz del sol. ¿Usted trató de ver el sol al mediodía? Inténtelo. Esta luz sobrepasaba la luz del sol. ¿Cómo no iba a quedar ciego? Porque era la gloria misma del resucitado. Por eso, mis hermanos, Jesucristo no vino a corregir ideas. Él podría haberse aparecido de una manera mucho más delicada y decirle: Saulo, voy a explicarte
lo mal que estás entendiendo o lo mal que estás aplicando las Escrituras. Pues no, Él no vino a corregir ideas teológicas mal interpretadas. Él vino a transformar corazones, a cambiarlos por uno nuevo. Ezequiel 36 te dice eso: quitar un corazón que no sirve y darte un corazón vivo y su espíritu para que puedas seguir su palabra. No es ni tu corazón ni mi corazón el que sirve. No fue mejorado, fue quitado, arrancado y uno nuevo hemos recibido. Por eso, mis hermanos, quiero que imagines ese momento camino a Damasco. Conforme al relato bíblico, quiero que lo veas. Saulo avanzaba con toda autoridad. Avanzaba tal vez mirando para todos los costados a ver si encontraba a algunos que otros orando. Él iba con planes claros, él iba seguro, iba con una compañía de gente que le seguía. Y él pensaba que iba a capturar servidores y seguidores de Jesús. Pero él nunca sabía que en ese viaje él iba a ser capturado. Él iba a ser transformado. Él que buscaba prisioneros, él iba a ser aprisionado. Porque su primera palabra que salió cuando escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se refirió diciendo Kurios, Kurios, que traducido del griego es Señor, es Rey absoluto, es dueño, es jefe, es soberano, es autoridad. Yo me rindo a ti, estaba diciendo Saulo. Él iba a ser capturado. Por eso es que cuando Jesús, el resucitado, aquel que, como dice las Escrituras, el de Nazaret, cuando Él tiene que intervenir, no pide permiso. No va a pedir permiso. No va a especular. Ante el orgullo, ya sabe cómo trata a Dios al orgulloso. Por eso es que tenemos un capítulo entero, el capítulo 4 del libro de Daniel, para que lea, entienda y aplique qué sucedió con el corazón más orgulloso de la historia de la humanidad. Y estoy hablando nada más y nada menos que de aquel que se hacía llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Un emperador de aquel mundo antiguo más poderoso llamado el Rey Nabucodonosor. Después, esta tarde lluviosa, está lindo para que lea Daniel capítulo 4 y pueda entender qué hizo Dios con los corazones orgullosos y soberbios. Porque Él humilla al que se enaltece. Y por eso, mis hermanos, esa luz lo derribó. No fue una luz física, no fue una luz natural, fue una luz espiritual. Aquella luz que el mismo Pablo decía que el corazón que está en tinieblas, de pronto Dios dijo: sea la luz del Evangelio. Y en un instante ese hombre que iba con tanta autoridad, con tantos orgullo y con tanta soberbia, cayó al suelo. En ese momento el fuerte quedó totalmente vulnerable, sin defensas. El que guiaba a todos para ir a un propósito, ahora él era guiado de la mano. Oh, hermanos, el polvo del camino, tal vez golpeando su cara, allí comenzó la transformación. Porque cuando Dios quebranta un corazón, no es para avergonzarlo, es para transformarlo. Es para que te des cuenta que estás en sus manos. Y Él se encarga de aplicar su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, en la mano de aquel que se autoedificaba como un muro de orgullo y de soberbia, y que en un momento es destruido por la soberanía de Dios. ¿Por qué creo que Jesús vive? Porque Él sigue quebrantando corazones. Porque Él sigue derribando a los soberbios y a los orgullosos.
Porque Él sigue mostrándole justamente que Él es el Señor, que Él vino a transformar la historia de esta humanidad. Ya desde el calendario que hay un antes de Cristo y después de Cristo, entendiendo que no todos son cristianos en el mundo, pero se tienen que someter a un calendario, es que incluso hasta en eso tenemos la evidencia de que algo sucedió con este hombre tan especial, que es Dios encarnado. Porque mis hermanos, cuando Jesús empieza a obrar, Pablo escribió en Filipenses, va a ser fiel en perfeccionarlo hasta que terminemos en gloria. ¿Se acuerdan? Pablo decía, estoy persuadido que el que comenzó la obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Así que allí entendemos algo profundo, mis hermanos. A veces el Señor Jesús permite que toquemos el suelo, permite que caigamos rendidos. ¿Ya tocó el suelo alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos le tocaron el suelo alguna vez? No se convenza de eso. Eso es lo que usted cree. Porque cuando el Señor permite, sabiendo hasta dónde nosotros podemos resistir, es justamente porque el Señor permite que toquemos el suelo para que aprendamos a mirar al cielo. Cuanto más abajo llegamos, más alto miramos. ¿Sí o no? ¿Se paró abajo de un rascacielos alguna vez? ¿Por qué casi cae de espalda? Porque es demasiado alto. Cuanto más abajo estás, más alto miras. ¿Sí o no? Y cuando Dios derriba, no es para aplastar, es para que por fin te puedas conectar con el Altísimo Señor, que está en control de todas las cosas. Así que la primera parte de este camino no fue que Saulo comenzó a predicar o escribir cartas o hacer milagros, incluso hasta orar. La primera parte fue que él fue derribado, fue confrontado, fue expuesto, su corazón duro quedó totalmente hecho añicos, desarmado. Ese corazón necesitaba ser quebrantado. Antes de ser moldeado, él debe derribar, no para destruir, sino para hacerlo más sensible. Hermanos, te invito a que por un momento reflexiones en esto, porque aquí es donde nos confronta a todos. ¿En qué áreas de tu vida seguís caminando con seguridad, sin rendición al Señor? ¿En qué área? ¿En tu dinero? ¿En tu posición económica? ¿En tu salud? ¿En tu gozo? ¿En tu alegría? ¿En tu bienestar? ¿En tu seguridad? ¿En qué áreas? Porque sabes que en un momento puede desaparecer todo eso. Si no, linda tarde lluviosa, péguese una leída a Job capítulo 1. En un momento. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque yo sé, mis hermanos, que para tal vez algunas personas que llegan por primera vez o que escuchan por primera vez este tipo de mensaje, que es impopular porque no muestra lo bueno que podemos ser, sino lo malo que somos, y veamos al bueno que es Jesucristo, porque Él dio su vida para salvar al malo. Acá es donde debemos ver nosotros esto, que no es hacia nosotros dirigido un mensaje, sino es hacia Jesucristo para que nosotros veamos su gloria. ¿Dónde creemos que estamos defendiendo algo cuando en realidad estamos postergando algo por nuestro ego? El Señor no busca humillarnos, hermanos, ni avergonzarnos. Así como iba Saulo camino a Damasco, aquel verdadero Señor no era Saulo, era aquel que Saulo iba a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso es que acá comienza un proceso silencioso. Desde el capítulo 9 de Hechos, pero el versículo 8 y 9, encontramos allí algo, un proceso silencioso. Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía nada. No veía nada.
Así que le llevaron de la mano, le metieron en la ciudad y allí estuvo por 3 días a oscuras. ¿Es capaz de esperar 3 días en silencio, a oscuras? Él necesitaba pensar. Él necesitaba recapacitar. Porque después de ese encuentro en el camino con el resucitado, todo cambió, mi hermano. Absolutamente. No había manera de que Saulo habría imaginado que eso le iba a pasar. El hombre que salió con todo poder, con toda autoridad, regresó siendo guiado por la mano, sin ver a dónde iba, dónde ponía su pie. El que creía claramente que tenía todo en claridad, quedó a oscuras. Porque el cambio de corazón, el cambio de emociones, lleva a este proceso que muchas veces no entendemos qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? 3 días en silencio, sin comer, sin beber. ¿Te lo imaginas a Saulo, no sé, sentado, acostado, pero oscuridad, solo? ¿Te imaginas viniéndole imágenes de él a cuántas personas agarrándolas, metiéndolas preso? Sea mujer o varón, mujeres arrastrándolas, quitándoles sus hijos o matando incluso a sus propios hijos, entregándolos para ser muertos. ¿Se imagina a Saulo allí? Imaginándose, recordando los rostros, recordando el rostro de aquel que estaba diciendo: veo el cielo abierto y a la diestra a Jesús. Se imagina él crujiendo sus dientes, viendo cómo lo apedreaban, e incluso escuchar a ese joven diciendo: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Ese joven Esteban muriendo y él consintiendo en su muerte. 3 días para darse cuenta de su error. 3 días para ver que no tenía cómo apoyarse en sus conocimientos, en su reputación, en todos sus logros, en todos sus títulos, en toda la admiración de la gente. No había dónde apoyarse, no tenía fuerzas, solamente podía orar. El encuentro con el resucitado provoca eso. Por eso allí, en esa pausa obligatoria, comenzó una transformación. El verdadero proceso, el verdadero cambio del corazón comenzó allí, porque no se produce en un momento de impacto, sino en un profundo silencio, donde Dios trata desde lo íntimo. Esas escenas que venían a su mente, a su cabeza, ahora podía entender que no estaba defendiendo a Dios, que él estaba solamente movido por el fanatismo orgulloso de sus propias creencias. Algún día dejaremos de defender lo que creemos y empezar a vivir lo que creemos, que es lo que marca la diferencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? En vez de destruir a Saulo, porque Jesús podría haber hecho eso, ¿no? ¡Pum! Sigan. Esa transformación llevó a algo tremendo. Aquí vemos esta verdad poderosa. Jesús no solo confronta, no solo derriba, no solo te quita todas tus bases y sustento de orgullo y soberbia. Él también te restaura. Él también te levanta. Él también te devuelve la vista para que veas de forma diferente las cosas. Ahora Él veía diferente todas las cosas. Por eso es cuando el Señor transforma un corazón, mis hermanos, no lo transforma en presión externa, sino en una convicción interna. Amén. Es lo que va a pasar. ¿Ya se cansó? ¿Por qué crees que Cristo vive?
porque Él sigue transformando corazones. En el versículo 17, vamos a ver desde el 15 del capítulo 9. ¿Qué encontramos? Una nueva visión y una nueva identidad. El Señor le respondió a Ananías y le dijo: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de los reyes y aún de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, cuánto le es necesario. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que es necesario. ¿Qué es algo necesario? Indispensable. Es una obligación, es algo que hay que hacerlo. ¿Sigo leyendo o no? ¿Que es necesario qué? Que seas feliz, que seas millonario. Es necesario que todos te admiren. No dijo eso. Jesús, usted tiene su Biblia con letras rojas cuando Jesús habla. Jesús dijo: es necesario padecer por mi nombre. ¿Es malvado Jesús que quiere que nosotros hagamos esto? Imagínense en alguien que está escuchando el Evangelio por primera vez, dice: ¿qué? Yo no quiero esa religión. Si Jesús quiere hacerme sufrir, mis hermanos, Pablo enseña que el dolor de parto de una mamá es simplemente el momento de dar a luz. ¿Y después qué hay? Gozo. Y es tan grande el gozo que ya ni se acuerda del dolor. Esta breve prueba, esta breve tribulación no es comparado con la gloria que viene. ¿Y por qué debemos nosotros padecer necesariamente? Porque es un principio de la resurrección. Si usted agarra una semilla y quiere que salga algo cuando la planta, ¿qué es lo que sucede con esa semilla? Muere. ¿Por qué muere? Porque se parte, porque se pudre y empieza a salir la planta. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, dijo Pablo. ¿Entiende? Si usted tiene a Cristo en usted, probablemente no se dé cuenta todo lo que Él quiere hacer en usted y no se dé cuenta lo que puede llegar a ser porque todavía guarda su vida. Usted la quiere cuidar, usted la quiere proteger. Usted no se quiere arriesgar porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a padecer, tiene miedo a no arriesgarse porque puede perder el control de las cosas. En eso consiste el Evangelio. Porque Jesús dijo: el que guarda su vida pierde, pero el que pone su vida por causa de mí, ese es el que multiplica. Y no estoy hablando de dinero, yo no predico prosperidad, yo predico el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, si usted tiene a Cristo, tiene la simiente de Dios en usted. Pero usted vive como si fuese que no lo tiene, porque aún no entiende lo que es esta transformación. Aquí es donde nosotros vemos que luego que vino la recuperación de la vista, ya no era Saulo el mismo. Ahora era diferente. Ahora a los enemigos lo veía como almas perdidas que necesitaban salvación. ¿Qué pasó? Antes veía amenazas y ahora veía oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Qué pasó? Su pasión no desapareció. Ahora fue redirigida por el Señor. Porque ¿qué le dijo? Versículo 17. El Señor, Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que veas de nuevo. Pero ya no como veías antes. Ahora ves las cosas diferente. Punto final, ahí termina el versículo, o sigue algo más. Y para que seas lleno del Espíritu Santo. No le puso un pin con una paloma blanca acá para que ande mostrando el Espíritu Santo.
para que ahora vivas bajo dependencia y guianza del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dijo esto: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Allí podrán serme testigos hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo guía a toda persona a la verdad y a la justicia. Por eso es que algo pasó. Él comenzó a ser redirigida su pasión. Su celo ahora fue un celo santo. El mismo fuego que lo impulsaba a perseguir, ahora lo impulsaba a predicar. Él predicaba en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Transformación. ¿Quieres experimentar una transformación así? ¿O quieres simplemente vivir con esa identidad de un religioso que congrega y que no hace nada más? Te confronto con esa pregunta. Porque el llamado no es para unos cuantos, para los que van a ser pastores o predicadores. El llamado es para todos aquellos que han sido llamados para heredar salvación y vida eterna, para vivir una vida realmente que tenga sentido. Hermanos, somos llamados a vivir dignos de su muerte. No en vano, sino dignos de su muerte. ¿Vamos bien? Cuando tu identidad deja de estar en lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú opinas o tú crees, pasas a estar en aquel a quien le perteneces, y el Señor es el que vive a través tuyo. Por eso el proceso no fue cómodo, no fue rechazado por los mismos que antes tal vez lo admiraban, ahora lo miraban con recelo, con desconfianza. Aquellos que lo tenían a Saulo como un ejemplo, un modelo a seguir, ahora diciendo, ¿y ahora él está predicando de Cristo? Por eso es que Pablo dedica todo un capítulo para hablar de los padecimientos que él tuvo. Padecimiento. Él perdió el estatus, perdió el control, perdió su imagen, perdió su seguridad, perdió el reconocimiento en público, perdió todo lo que él había logrado, pero alcanzó algo que infinitamente era mayor que todo. Justamente Él ganó el corazón alineado de nuestro Señor Jesucristo con la voluntad del Padre. Y a eso somos llamados nosotros, porque hermanos queridos, aquí, esta parte de la exposición también nos confronta a todos nosotros, porque la transformación no siempre se verá gloriosa ante los ojos de la gente. O no te dicen, ahí andan los aleluyas. Te lavaron la cabeza. Usted dígale, no me lavó solamente la cabeza, lavó todos mis pecados, lavó mi alma, mi cuerpo, mi carne, mi mente, mi espíritu, mi todo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me ha limpiado de todo pecado. Eso dice la Escritura. Pero ya no eres el mismo, ya no eres el amigo predilecto, ya no eres la pareja predilecta, ya no eres el hijo amado, ya no eres el papá amoroso, ya no eres la persona que el mundo quería, porque ahora has transformado, ahora te has vuelto un predicador de Jesucristo. Nadie va a dar testimonio de lo que no cree. Nadie va a dar testimonio de lo que no cree. Y esta pregunta es la que tú debes hacerte. ¿Por qué no estoy predicando de Jesucristo cuando Él vive? Porque no lo crees. Porque no lo crees. Y si no crees, aún sientes vergüenza, aún sientes timidez, aún sientes que no puedes mostrarte en vivo. Hermanos queridos, el pecado se exhibe sin ningún problema. Y tú que tienes el evangelio de salvación, ¿no lo dices? Pablo dijo esto: todo lo he tirado a la basura con tal de alcanzar el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia que Él me ha dado. Así que, mis hermanos, todo cambió. Todo cambió. El Señor no estaba solo intentando cambiar el nombre de Saulo a Pablo. No es poner un apodo. Él estaba interesado en cambiar
totalmente su corazón, totalmente esas relaciones, totalmente sus propósitos. Él cambió todo. De ser perseguidor comenzó a ser perseguido. Ahora la obra de nuestro Señor es perfecta, porque la obra del Maestro no maquilla el corazón, no lo disfraza con actitudes morales. Él transforma de raíz, de un corazón totalmente transformado, diferente, desde adentro hacia afuera, donde se vea la integridad de una persona. Por eso un corazón transformado es el medio que usa Dios para transformar el sufrimiento. El sufrimiento. Hay un libro que lo recomiendo de John Piper, se llama Sufrirás. Pero es hermoso ver cómo proclama el Evangelio de la victoria cuando tenemos nosotros la seguridad y la esperanza en Jesucristo. Con el paso del tiempo, ese corazón fue transformado, comenzó a revelarse cada día más a lo que antes él podía creer o apoyar, y empezó a someterse más a la voluntad del Señor. Pablo ya no caminaba con amenazas de labio, caminaba con lágrimas en sus ojos, esperando ver la obra de Cristo moldeada en los discípulos. El hombre que antes inspiraba tal vez temor, ahora escribía palabras de consuelo, aún estando desde la cárcel. Les hablaba de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Aquí vemos la obra completa del que vive. Jesucristo, el resucitado, no solo cambia la dirección, Él cambia totalmente tu vida, porque es nueva criatura el que está en Cristo Jesús. Ya no eres el mismo. Pablo, aquel hombre poderoso, sufrió cárceles, azotes, traiciones, noches de frío, hambre, incomprendido, apedreado, acusado injustamente, abofeteado, abandonado por sus propios discípulos, dejado solo, aún con su cabeza para ponerla en la guillotina. Pero él nunca volvió a endurecer su corazón, sino que él terminó diciendo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Ahora, Señor, estoy listo para ir a buscar mi corona. Y no solamente para mí, sino para todos los que aman tu venida, Señor. ¿Por qué creo que Cristo vive? Porque todavía sigue cambiando mi corazón. Porque todavía creo que Dios va a cambiar el tuyo. Porque quiero ver a Cristo en tu vida, el resucitado, el que vive. Porque quiero ver cómo tu vida es edificada por el Señor. Y eso es lo más asombroso, mis hermanos. Ese dolor que antes había alineado con dureza, ahora profundizaba una ternura inexplicable. Porque cuando el corazón está en las manos de Jesús, el resucitado, el que vive, el sufrimiento no se vuelve más en algo duro o frío, sino más bien dependiente, en una esperanza incomprensible en el Dios Todopoderoso. Así que él comenzó a llamar hijos a sus propios discípulos, a los que él enseñaba. Así le escribió a Timoteo, así le escribió a muchos hijos, porque intercedía por ellos con intensidad, porque les amaba, porque les instruía, porque se preocupaba por su crecimiento, se preocupaba por su fe. Él les llamaba hijo simplemente para que él puedan entender que había un cambio en su corazón, una transformación total. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo el resucitado produce lo que nadie más puede suceder, ni puede jamás hacerlo. Por eso es que hay un llamado personal a la redirección de tu vida. Y quiero concluir con este llamado. Por eso, hermanos, aquí donde este mensaje ahora se vuelve personal. Ahora desaparecemos todo y quedas tú delante del Señor. ¿Le conoces? ¿Ya caíste a tierra diciendo: Señor, qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le dijiste: Señor, qué quieres que yo haga? Tal vez hasta aquí ha sido fuerte toda tu vida.
Yo las veces que pasé mal y he salido adelante. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con la autosuficiencia. Tal vez has levantado murallas para protegerte del dolor porque te cansaste, toda tu vida te han dañado. Hiciste un cerco, hiciste muros alrededor tuyo. Tal vez aprendiste a mostrarte fuerte cuando realmente eres débil y no te animas ni siquiera a confesarlo. Tal vez simplemente sin darte cuenta has hecho un mecanismo de defensa ante cualquier posible adversidad y se ha transformado en dureza espiritual. Pero sigues creyendo, sigues caminando, sigues cantando los domingos, sigues escuchando predicaciones, sigues sirviendo, pero si no lo haces consagrado al resucitado, viviendo en cara delante del resucitado Jesucristo, tu vida espiritual se puede ir muriendo cada día más sin darte cuenta. No hay canción, no hay devoción, no hay pasión, no hay oración. Solamente una dura carga de mantener. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta que Cristo venga, no lo sé. De ir y congregar y estar y decir, Señor, una vez más, un domingo, Señor, sigo haciendo el esfuerzo. No lo hagas, no intentes eso, porque no es esa la forma. Saulo de Tarso no lo pudo lograr, lo hizo Cristo, haciendo que Pablo sea el hombre más influyente después de Jesucristo en toda la historia de la humanidad. El secreto no estaba en la fuerza de voluntad, no estaba allí, estaba en las manos de aquel a quien él perseguía. No estaba en las manos de Pablo. Cuando un corazón permanece en las manos del resucitado, entonces empieza a entender que esas tormentas de la vida las puede llevar en paz porque Él está en Cristo. Sus momentos de duda y confusión no los alejan del camino, sino que en silencio persevera y el Señor los lleva. Que la soledad no se transforma en un vacío, sino en la mejor oportunidad de tener intimidad con el que vive. No vas a frustrarte lo que no puedes hacer. Debes vivir viendo lo que Dios ya hizo por ti. Por eso que esta invitación que quiero hacerte hoy, porque conmemoramos y celebramos el día de la resurrección, es esta. ¿Por qué tenemos garantía de que Jesús resucitó? ¿Puedes demostrarlo? Mire que hay muchas personas escépticas. ¿Puedes demostrarlo? ¿Puedes argumentarlo? ¿Puedes decir realmente Jesucristo resucitó y vive? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque así como Pablo, muchos miles fueron y seguirán siendo transformados por aquel que vive. No busques entre los muertos al que está vivo. Jesús vive. Así que, amigo, no importa cuán duro estás tu corazón, no importa cuán frío te sientas hoy, no importa cuál sea tu carácter, si es fuerte, si es débil, si es medio, no importa tu pasado, si te oprime demasiado, si te deja sin palabras, no importa si tus errores te persiguen y aún la culpa es cada vez más pesada. El Señor no se intimida ni se achica por tu condición, sino que Él irrumpió en la historia de la humanidad porque vino a salvarte. Él vino a salvarte. Tú merecías estar aquí. Tú y yo deberíamos muerto en la cruz bajo la ira de Dios, pero Él dijo, no, Padre, yo voy a tomar su lugar. Voy a pagar sus pecados. Voy a morir por él. Voy a morir por ella. Y cuando resucite, voy a entregarte a ti, Padre, el mérito logrado por mi obediencia fiel a todas las cosas. Pero, Padre, a donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén para que vean mi gloria. Sabe el Padre, lo que hizo es tomar su justicia, imputársela a nosotros para que nosotros vivamos la vida de nuestro Señor.
Por eso, mis hermanos, la idea no es mirar a Pablo. La idea no es decir qué ejemplo que es Pablo. Pablo es una vasija. La gloria es a quien él portaba. Miremos a Cristo, el resucitado. Espero haberte convencido con la Escritura y con el testimonio de Saulo de Tarso que Jesucristo vive. Y si Él cambió el corazón más duro, puede cambiarte. Puede cambiar el de tus hijos, el de tu esposo, el de tu esposa. No ores desde la angustia, no ores desde la desesperación. Ora la palabra. Señor, si tú cambiaste el corazón de Saulo de Tarso, no te tardes en encontrarte en el camino de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres. No te tardes, Señor. No te tardes, Señor. Porque solamente el que vive por los siglos de los siglos puede transformar lo que ninguno puede transformar. Tú eres el único, Señor. Por eso conmemoramos esta mesa. Porque Él vive.